Que Dios le bendiga. De verdad que es un privilegio siempre que Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y es todo un reto, ¿no? Nunca es como, sí, eso no es nada. Sí, siempre es un reto el compartir la palabra de Dios. Así que si tú también sientes ese peso, es algo bueno. Es algo bueno. Cuando te dicen, te toca ministrar, que sientas ese peso, porque hace que lo tomes más en serio. Nunca se te va ese cierto nerviosismo, pero a la vez le da ese toque de importancia que tiene. Pero no dejes de hacer a lo que Dios te manda o lo que Dios pone a que hagas por el hecho de tener miedo. Porque ¿cómo vas a minimizar el miedo si no te expones? El miedo se va limitando a medida que te vas exponiendo a eso. ¿Te da miedo hablar en público? Hazlo 300 veces y en la 301 posiblemente sientas un poquito menos de miedo. Entonces a veces Dios es así con nosotros, nos dice tírate del barco y te empuja otra vez y te empuja otra vez. Y así es como Dios va expandiéndonos. He notado eso de Dios, que cuando ya tú dominas mucho una área, Él viene y te empuja para otra. Reconozco un gran empresario que ya era un experto en empresa y Dios lo llamó a pastorear. Y yo le decía, mira, y tenía su temor. Y yo le decía, es normal, porque en tu mundo empresarial la gente llega temprano porque tiene un pago, porque tú les pagas, porque puedes amonestarlo y la gente llega a la hora que tiene que llegar. Pero en la iglesia es diferente porque ahí a nadie tú le pagas para que llegue temprano. Entonces es salir de un barco seguro a un barco donde tú no sabes si la gente va a llegar el próximo domingo. No tienes como presionarlo a que tiene que llegar. Y gracias a Dios, Dios lo está usando mucho, pero fue un gran reto para él pasar del mundo empresarial a lo que es ser pastor, que es un reto bastante grande. Abra su Biblia en San Juan capítulo 7. Decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué comparto? ¿Qué quieres que transmita? San Juan capítulo 7. El versículo 5. San Juan capítulo 7, el versículo 5. El tema arriba dice, incredulidad de los hermanos de Jesús. Y dice San Juan capítulo 7, versículo 5. Vamos a leer un versículo muy corto, pero que a mí me chocó bastante. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Aquí está hablando nada más y nada menos que del ser más especial. No está hablando de un profeta, de un ministro más. No. Está hablando del mismo Jesús. El mismo Jesús, o sea, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Qué fuerte, ¿no? Así que el tema de hoy es respetando y admirando la túnica de colores del otro. Respetando y admirando la túnica de colores del otro. Y hay dos formas de ver esta prédica. La primera forma es en cuando tú tienes la túnica. Cuando tú tienes la túnica de colores. Y yo diría, la túnica viene siendo como, en mi humilde opinión, cierta gracia especial de Dios sobre ti para alguna área, para algún trabajo, para algo que haces,
para algo que dices, cierta gracia especial de Dios que está sobre ti. Puede ser en esa área, puede ser que en otra área no tengas esa túnica de colores. Y algo increíble de Dios es que no nos da a todos los dones, todos los frutos, todos los poderes, no nos los da a todos. Es decir, que hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, pero todos los cinco, ¿no? Vamos a llamarle los 5 poderes, no se lo da a todos. A veces hay gente que predica muy bien, pero no sana enfermo. A veces hay gente que sana enfermo, pero no predica bien. A veces hay gente que no enseña muy bien la palabra, pero cuando ora los demonios se van. A veces hay gente que no tiene el denuedo de agarrar un estudio aquí, pero cuando va a tu casa y ora los demonios salen. Y a veces el que tiene la palabra para ministrar acá no va a tu casa nunca. Entonces van viendo cómo Dios va distribuyendo y a ninguno nos da todo completo. Sin embargo, a veces nos cuesta creer en la túnica de colores cuando está en otros, o a otros a veces les va a costar creer en la túnica de colores que tú portas. Se supone que Dios estaba con Jesús, y no solamente con Jesús. Algo que choca bastante es cuando tú le das para atrás a la Biblia. A mí me generaba cierto shock esto. Y puedo empezarte con Abel. Dice que Abel ofreció sacrificio al Señor, que buscó de lo mejor, que hizo un esfuerzo, la mejor fruta. Abel era el del campo. Caín era podemos decir, de la agricultura. Caín era el de los animales. Así que Abel ofrece, busca lo mejor, saca aquello, hace un esfuerzo y ofrecen ambos ofrecen al Señor un sacrificio. A Dios le cayó bien el de Abel. Le cayó bien el de Abel. Le cayó. No dice que Caín ofreció cualquier cosa, no dice eso. O sea, no hay registro de que Caín buscó lo peor. No dice si Caín buscó lo peor o no. Pero el problema de Abel, que a veces tú piensas que porque haces las cosas bien, que porque lo estás haciendo para Dios, no va a haber problemas. ¿Sabe cuál fue el problema de Abel? Yo le llamo a eso cuando el problema es que lo hiciste muy bien. Cuando el problema es sencillamente porque tú te esfuerzas para hacer la presentación o el denuedo, la prédica o lo que te toque hacer y es lo normal uno pensar, no, si yo lo hago bien, lo estoy haciendo bien. No, de eso no se supone que haya problema por hacerlo bien. Pero hermano, déjame decirte que vivimos en un mundo caído donde la palabra misma de Dios, y ese versículo es sencillo pero es duro de tragar, donde dice que toda obra de excelencia despierta envidia. Uy, qué versiculito tan. ¿Alguna vez a usted lo han envidiado? Dice alguien que envidia no es que el otro quiere lo que tú tienes, sino que sencillamente no quiere que tú tengas lo que tiene. Que envidia a veces no es que el otro quiere lo que tú portas o tienes, es que sencillamente no quiere que sea tú que lo tengas. Lamentando el caso, vivimos en un mundo de mucha envidia, donde tú esperas que por hacerlo bien alguien te aplauda y al contrario puede ser criticado o criticada. A veces tú estás dando lo mejor de ti y como quiera hay un salivo hablando, ¿no? La Biblia lo dice, toda obra de excelencia va a despertar envidia. ¿Y cuál es el problema con esto? Y es bueno que tú lo tengas claro porque posiblemente te está pasando. El problema de la envidia yo le llamo la gafa negra. Es cuando alguien se pone unas gafas negras contigo. Que no importa si tú lo haces
arriba, abajo, en el medio. El que tiene unas gafas negras contigo no es lo que tú hagas, es que no importa lo que tú hagas, es por el hecho de ser tú, lo encuentra malo. Es por el hecho de ser tú. No, que debiera hacerse así, que debiera hacer mucho cuidado con el debiera y que yo le llamo el consejo de Judas. A veces hay gente alrededor que viene con una... El consejo de Judas es alguien que aparentemente está de tu lado, pero no está de tu lado. Que aparentemente está a favor de tus intereses, pero realmente está a favor de lo suyo. Y Judas viene una mujer y tira el perfume a los pies de Jesús. Y, alabado Jesús. Y la mujer haciendo su entrega, ¿verdad? Teniendo su encuentro con Jesús, qué lindo, qué hermoso, siendo restaurada, siendo sanada a los pies de Jesús, un perfume caro. Y viene Judas y dice, pero ese perfume se pudo haber distribuido. Oye, el que tiene la gafa negra, no importa qué tan bien tú hiciste tu sacrificio al Señor, va a buscar la quinta pata al gato. Ese perfume debió de guardárselo y dárselo a los pobres. ¡Wow! ¡Qué consejo tan lindo!, ¿no? La pobre mujer ahí siendo sana y restaurada. Pero ¿por qué Judas dijo eso? ¿Tú crees que a Judas le importaba la restauración que estaba pasando ahí? ¿Tú crees que a Judas le importaba el perfume? ¿Le importaba ayudar a los pobres? Lo que pasa es que Judas era el tesorero y era más a favor de sus intereses que el dinero terminara en los bolsillos del tesorero. Hay gente mala, mis señores. Yo sé que usted lo sabe. Yo sé que usted lo sabe. Son personas que a veces se dejan usar del mismo diablo para aún lo que tú hiciste con mucha entrega y sacrificio para el Señor. Búscale el lado malo. Pues déjame decirte, no te frustres. No te vuelvas loco o loca intentando agradar a Judas. No te afanes en agradar a Judas. Judas ya se puso la gafa negra contigo. Judas ya no importa cómo tú le busques la vuelta. Haz la cosa como Dios te mandó a hacerla. Punto. Como Dios te está dirigiendo a hacerla. Punto. No intentes agradar a Judas. Vas a perder el tiempo. Porque no es ni siquiera como lo estás haciendo. Es que eres tú. Porque no conviene a sus intereses como tú lo estás haciendo. Es sencillamente a veces por eso. Y el problema de Abel fue que cayó en gracia ante Dios. Su ofrenda fue recibida. Y eso generó ¿qué en Caín? Un dolorcito. Y por eso que Caín mata a Abel. Mira qué interesante. Yo digo, wow. El primer pecado fuerte así directamente de uno contra otro. El primer pecado fue desobedecer a Dios. Pero ya entre humanos fue sencillamente que alguien lo hizo con excelencia. Alguien lo hizo con agrado. Y cayó mal y por eso lo mataron. O sea, no lo mataron porque lo hizo mal, no le mataron porque lo hizo mediocremente, no, porque lo hizo bien. Normalmente uno espera que cuando tú lo haces bien, sea mínimo reconocido, un gracias, una palmadita en la mano. No, y a veces pasa que el diablo va a usar a alguien para que aún tú haciéndolo bien te sientas mal. Porque no somos perfectos, siempre va a haber una área en la cual siempre hay una área en la que podemos mejorar. Pero el diablo es experto en usar personas para desmotivarte, para turbarte, para que aún lo estés haciendo bien para el Señor, piensas que no. Por eso hay que estar claro quién en la vida es Judas, quién en la vida es Caín. Y algo que impacta alrededor de la Biblia es cuando muchas veces las personas cercanas son los que no creen en lo que tú portas de parte de Dios. Y eso está en diferentes partes de la Biblia. José tiene un sueño. No se lo quiso soñar él. La historia de José a mí me impacta muchísimo.
porque habla de grandeza, pero desde un ángulo muy interesante. Porque está aquel que se motiva, aquel que dice yo creo y chévere, y aquel que hace su plan, y en tantos años yo seré esto, y en tantos años yo seré esto, y está bien. Todo ese punto, toda esa parte motivacional y organizacional está lindo. Pero a José nunca le preguntaron, ¿tú quieres ser gobernador? ¿Tú quieres ser grande en la vida? No, a José no le preguntaron. En el cielo diseñaron un plan de varias partes a favor de la vida de José. Yo no sé tú, pero ¿tú crees que en el cielo han diseñado algún plan contigo? Yo lo creo para mí. Yo lo creo para mí. A veces ese plan va a tener pedacitos difíciles, pero es parte del plan. A veces ese plan conlleva que otros no van a creer en ti. Es que cuando el plan viene de parte de Dios, no necesitas que el de al lado crea en ti. Porque Dios no le preguntó al de al lado lo que va a hacer contigo. Dios no consultó con el de al lado lo que va a hacer contigo. Dios no fue a preguntarle a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos qué va a hacer contigo. Él tuvo un plan y tiene un plan contigo. ¿Lo crea tu hermano? No importa. Si Dios lo diseñó, no importa que otros no crean en ti. Porque los que van a hacer realidad ese plan no son los que te rodean, es la mano de Él sobre ti. Pero duele cuando los que tú esperas que te apoyen, lo que tú esperas que te respalden, no lo hacen. ¿Sabe cuál es una parte de la idea de esta prédica? Es quita la mirada de los que están muchas veces alrededor de ti. Porque a veces le estás prestando demasiada atención al que no cree en lo que Dios puso en ti. A veces el problema no es que la persona no crea. A veces sencillamente que tú le estás prestando mucha atención. Y es algo que se llama familiaridad, que esto se da mentalmente y es difícil. Cuando tú creciste con alguien o tú viste a alguien desde chiquito, tú lo viste hasta en pamper, tú lo viste moqueando, es difícil ya cuando esa persona es adulta, tú creer en la grandeza de alguien que tú viste ahí al lado. Por eso para los hermanos de Jesús no era fácil. ¿Cómo que qué te se cree que el Hijo de Dios? Imagínate el colmadero del barrio de Jesús. El hijo de María que ahora anda por ahí y que se cree gran cosa. ¿Tú te imaginas esa escena? Imagínate la vecina de María. No, que Jesús, que caminó sobre el mar, pero ¿cuál? Jesús, el de ahí que vivía al lado de María. ¿Tú crees que era fácil? Entonces hay algo que se llama familiaridad. La familiaridad a veces impide ver la túnica de colores que porta el otro. La familiaridad a veces impide ver la gracia de Dios especial que hay sobre el otro. Porque tú lo ves todos los días, tú lo ves a cada rato. Y a veces impide ver que dentro de ese que tú ves cada día, Dios está haciendo algo muy grande. Dios está trabajando algo muy grande. Tan grande que tú ni mismo te vas a dar cuenta. O sea, asumimos, a veces pasa con la gente de la iglesia, asumimos, tenemos 4 años viéndonos en la iglesia, por ejemplo. Y yo puedo asumir que Fidel es el mismo que hace 4 años. Digamos que vamos a decir que yo vi a alguien llegar al encuentro, restaurarse, convertirse, y como posiblemente le vea cada rato en la iglesia, puedo llegar a asumir que en 3 años no ha pasado gran cosa en su vida. Yo humanamente lo puedo asumir, yo humanamente. Pero posiblemente en esos 3 años Dios ha hecho un trabajo tan grande en la vida de él. Ha hecho transformaciones tan grandes en la vida de él, que ya esa persona no es ni sombra de lo que tú imaginas que es. La fe de esa persona posiblemente es 30 veces más grande que lo que era cuando tú le conociste.
los milagros que Dios ha hecho en su vida, las transformaciones, la guerra que ha habido en la intimidad y cómo Dios ha trabajado en la intimidad con esa persona, tú no la ves. Que yo vea a Fidel sentado allá cada rato no quiere decir que conozco lo que Dios ha tratado con él en la intimidad. Que veas a cualquier hermano de aquí no quiere decir que es el mismo de hace 4 años. Porque Dios trabaja hacia adentro. Vas trabajando de adentro y no vemos a veces lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Qué tanto ha crecido en la vida de una persona. Muchas veces lo comienza a percibir alguien de otro lugar. Alguien fuera de tu entorno. Alguien que posiblemente tenía tiempo que no te veía y dice, oye, pero yo te conocí en tal época. Y tú no reaccionabas así ante los problemas. José Dios le dio unos sueños a José. Él no se lo pidió a José. Y los hermanos comenzó a generar molestia en los hermanos. Pero que él no le pidió el sueño. Los sueños llegaron. Y conocemos la historia de cómo los hermanos venden a José. Y es difícil aceptar que tus hermanos te vendan. Es difícil aceptar que sean tus hermanos los que quieran salir de ti. Y uno de los puntos por los que llegó esta administración es porque comencé a compartir con varios jóvenes emprendedores. Y una cosa que vi en común es cómo a veces los de la familia son los que arrastran hacia abajo al que está sacando la cabeza. Y es increíble que eso sea una realidad. Que se supone que sea el que es de tu sangre, te empuje, a veces es el que se burla. O sea, ahí estás tú con otra loquera nueva. Que se supone que cuando estás emprendiendo y haciendo un proyecto, se supone que el hermano tuyo es el que compra en tu tienda. No, a veces pasa que el hermano es el que se burla. A nivel secular y a nivel empresarial eso sucede mucho. Que los que primero tú esperas que te apoyen son los que luego tú lo ves comprándole a otro que no es a ti. Y duele. Duele. Cuando ves a tu familia apoyar más fácil a cualquiera que lo tuyo. Pero vengo a decirte que tú no eres tú la única que ha vivido esa experiencia. Te estoy mostrando que Jesús le pasó esa experiencia. Que sus hermanos no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Lamentando el caso, a veces tus hermanos no van a creer en lo que hay de Dios en ti. Yo recuerdo una ocasión una palabra muy hiriente que una hermana de mi esposa le escribió a mi esposa. Y yo dije, pero Dios mío, ni un enemigo escribe así. Y cuando tú vas a los encuentros, lo que ministramos en los encuentros, te das muchas veces cuenta que la gente va herida, no por un vecino, no herida por algún jefe del trabajo que le habló mal, no. Ustedes lo oyen en los testimonios acá. Van heridos por o papá, o mamá, o los hermanos, la gente de cerca. En José sus hermanos lo venden. Pero lo que menos se imaginaron sus hermanos es que sin ellos darse cuenta, estaban cumpliendo con el plan y el propósito de Dios para su vida. La escuela de Dios es rara y es diferente. A veces Dios va a usar el desprecio de tu hermano para que tú aprendas a confiar más en Él. Para que tú aprendas a depender de Él. Y cuando no llegan lo que tú esperabas que llegaran, ahí Dios te está enseñando es que es con los míos que tú vas a hacerlo. Pero no es fácil. Pero nos vamos a la historia de David. También le pasó a David. Hacen una reunión familiar
¿Y dónde dejan a David? Lo dejan por allá. O sea, que el profeta fuera a la casa de alguien era algo especial, no era cualquier cosa, mi gente. En ese momento el profeta, después, había dos autoridades grandes en la nación: el rey y el profeta. Y ese rey que estaba, que era Saúl, había sido el primero. O sea, ya venía toda una generación donde entendían que la mayor autoridad era el profeta. Así que cuando el profeta iba a una casa, era algo de honra, era algo de, no, llegó el profeta, nada más con llegar a la ciudad, era algo especial. Eso es como que, vamos a ponerlo en términos simples, que Abinader va para tu casa, que van a hacer un evento, a celebrar algo, y tu familia a ti no te invita. Era algo así. La fiesta de Navidad y ni te invitaron. Algo así. David queda abandonado por allá. Y aún después que Dios lo unge, que el mismo profeta dijo, bueno, este es fuerte, este es físico. ¿Sabes qué? Es que Dios no consulta con los patrones humanos para seleccionar y marcar. A veces tú dices, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Yo no soy el más capaz. Bienvenido a las ligas de Dios. Cuando tú te sientas que no eres suficiente, cuando tú sientes como que eso es muy grande para ti, bienvenido a las ligas de Dios. Dios no va a buscar al que tiene todo perfecto, no. Incluso Dios no va a buscar a más santo tampoco. Dios santifica al que llama. Estamos muy equivocados. Pensamos que la forma de selección de Dios es, vamos a ver cuál es la más santa del grupo. No. Es más, a veces Dios trabaja de una forma rara. Porque el que cree que lo hace bien, fácilmente cae en arrogancia. Y yo te digo algo, está más cerca de Dios un borracho que sabe que está mal, una prostituta que sabe que está mal. Dice, yo sé que estoy mal, sé que estoy mal de Dios, pero algún día yo me encuentro, algún día yo me arrepiento. Ese está más cerca del cielo que el que tiene 40 años en la iglesia y cree que porque hizo 40 días de ayuno es la gran cosa. ¿Me está entendiendo? Mucho cuidadito. Porque a ese que tú ves en el mundo, ese pecador, mira ese, se ha salido 5 veces de la iglesia y otra vez está aquí. Cuidado. Porque ese sabe que es débil. Ese sabe que no tiene fuerzas. Pero cuidado tú que te crees que porque tienes 4 años en el evangelio eres la gran cosa. Cuidado. Que te está saliendo un chin de la gracia de Dios al punto de lo hago por mi fuerza. Ninguno de estos personajes que estoy mencionando llegaron a impactar por lo que ellos eran, sino porque Dios los marcó, aun cuando en su misma familia no eran nadie. Dios te llamó. Dios te llamó. Dios te llamó. Entonces, ¿por qué necesitas la aprobación de tu hermano? ¿Por qué andas buscando la aprobación de tu familia para moverte? ¿Por qué andas necesitando el puntico bueno acá del que está al lado? Si es Dios que te llamó, Él es que sabe en lo que te va a convertir. Mira los discípulos de Jesús, no eran los grandes tipazos de la época. No eran los mejores letrados. Cuando una ocasión cuando Pedro habló muy bonito, dijeron, pero ¿y este no es pecador? ¿Y qué hacen hablando así? Dice que en una ocasión David iba, cuando fue a llevarle frutos, que el papá lo mandó a la guerra. Los hermanos dicen, ¿a qué has venido a la guerra? A mirar la batalla tú has venido, pero lo mandó el papá a llevar el alimento. Lo mandó el papá a llevar el alimento. No fue ni siquiera aquel que tuvo de salir o no, lo mandó el papá. Y ahí los hermanos le dicen, a ver la guerra tú has venido. Te conocemos, malicioso. Te conocemos. Y es difícil. Sin embargo, David estaba marcado por Dios, estaba ungido. Estaba ungido por Dios. Y aún así, sus mismos hermanos no lo apoyaban.
¿Te has sentido rechazado por tus hermanos? ¿Te has sentido rechazado por tus hermanas? Es que a veces ver lo que Dios ve cuesta. Ver lo que Dios ve cuesta. Yo mismo digo, si yo hubiera sido Dios y hubiera un Dios en la tierra, yo no lo eligiera. Yo no sé, ¿me entendieron lo que quise decir? O sea, si yo no me eligiera a mí mismo, no me llamara a mí mismo, no me marcara a mí mismo. La túnica de colores. El papá le hace la túnica de colores a José. Oye, José no pidió la túnica de colores. Yo recuerdo en una ocasión que se me quedó esa palabra que Diori le respondió a un familiar, le dijo: yo no tengo la culpa de tener la túnica de colores. Yo me quedé, wow. No, porque a veces hay que poner un par de gente en su puesto, o sea, con altura y con respeto. Si no, mira a Jesús no le habló muy dulce a los fariseos y el escriba. Le dio sepulcro blanqueado. ¿Qué es lo que ustedes se creen? Culebra, hijo del diablo. Entonces, a veces con autoridad de Dios, pero eso viene cuando tú sabes quién eres en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios. Yo te pregunto, ¿qué Dios ha dicho de ti? ¿Qué Dios ha dicho de ti? ¿Estás claro que Dios ha dicho de ti? Entonces, ¿por qué dejas que el diablo te ponga en tu mente una y otra vez lo que dijo fulanito de ti? ¿Por qué dejas que el diablo te turbe con la opinión cuando la que vale es la de Dios sobre ti? La túnica de colores. Entonces, la idea de esta prédica es que aprendamos a reconocer que puedes tener la túnica de colores. Y eso no quiere decir que tienes que dejarte llevar por la opinión de aquellos que están alrededor de ti, que no pueden ver lo que Dios está viendo de ti. Que lo que ellos ven como normal, Dios lo está estimando y valorando. ¿Qué tanto que tú ves esos ensayos? Te van a dar un pedazo de la iglesia. Ya tú sabes quién está hablando, ¿verdad? Judas. Lo que pasa es que quiere que tú te quedes ayudándole algo de ello. ¿Quién te está aconsejando como Judas? ¿Qué tanto que tú vas a esa iglesia? Gastando gasolina para ir para esa iglesia. Cuidado. Cuidado. A veces hay que tener cuidado de los consejos de la gente de alrededor. Y a veces, déjame decirte algo, cuando Dios comienza, esta me lo dio Dios a mí, te la doy a ti también. Cuando Dios comienza a bendecirte y cuando Dios comienza a darle brillo a lo tuyo, porque la túnica de colores va a brillar, porque es Él que le da gracia a tu túnica. Y le guste o no le guste al otro, la túnica va a brillar. Y yo digo, el que no quiera ver brillar, que se ponga gafas, pero no le vamos a bajar. No le vamos a bajar. Porque tú tienes que saber que tienes de parte de Dios. Eso es identidad. Yo digo, identidad no es arrogancia. Si Dios te llamó, tú tienes que tener una identidad muy sólida en Dios. Porque el diablo va a atacarte por ahí. Hay gente que son tan fuertes que la única forma del diablo de tenerlos es haciéndolos a ellos mismos dudar de quiénes son en Dios. Es verdad que si tú sabes que tienes el llamado a ministrar, si tú sabes que Dios te llamó y tienes esa identidad, el diablo va a decirte: mira, ahí está de salida ministrando, quédate tranquila, no vayas a dar ningún abrazo. Pero es el Espíritu Santo que te está mandando a dar el abrazo. Es el Espíritu Santo que te está mandando a dar la palabra. Pero el diablo va a intentar confundir tu identidad. No, ¿cómo dije que Dios te llamó? Y a veces vas y con miedo ministras, das la palabra y luego la persona te dice: wow, mira, yo tenía 3 meses orando por esta palabra. ¿Te ha pasado algo así? Que tú mismo dudabas de ir, si no voy, y te dejaste mover, y luego Dios mismo permitió que la persona te testificara. Pero sigues dudando a veces cuando Dios te va moviendo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Que Dios te está dirigiendo y tú sabes quién eres en Dios, pero el diablo te hace: no, duda de lo que ya Dios te ha dicho que eres. Y usa a alguien a veces de cerca.
Ay, pero tú sí eres alguien en la iglesia. A veces la palabra del diablo viene por alguien de cerca. Jesús, en una ocasión, tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. Por eso tiene que tener claro quién es Dios. Y tiene que tener claro en qué área Dios te ha puesto la túnica. En qué área Dios te la ha puesto y en qué área Dios no te la ha puesto. ¿Me debe entender? Porque tú puedes tener la túnica para ministrar en la adoración. Y Dios ponerte brillo y ponerte gracia ahí. Pero si tú tienes un problema legal, la túnica para ir a lidiar con jueces y abogados no la tienes tú, la tiene Banaía. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo en ese punto? A veces nos creemos que tenemos la túnica en todo. No. Tú puedes enseñar muy bien la palabra, pero para cantar necesitas la ayuda del que Dios lo puso a cantar. Entonces es cuestión de saber mi túnica y saber identificar la túnica del otro. Y por eso por esas dos partes va la administración. Cuando en momentos tú eres José, que Dios le puso la túnica, pero también hay momentos donde tenemos que aprender que la túnica para cierto escenario en cierto momento no la tengo yo, la tiene otro. ¿Me doy a entender? Somos muy buenos para decir a la gente: ay, me envidian, me atacan, pero a veces tú eres el que está haciendo piedra de tropiezo para el otro. A veces tú eres el último que está creyendo en el otro. Quieres que crean en ti, quieres que crean en lo que Dios puso en ti, quieres que te apoyen, pero tú eres el último en apoyar a los otros. Trate de identificar, Señor, ¿cuál es la túnica del otro? En diferentes áreas hay túnicas. Y debemos aprender a admirar y respetar la túnica que Dios le ha dado al otro en su área. O sea, yo no quiero ser un hermano de José que lo tira a la cisterna. Yo no quiero ser un hermano de David, porque la victoria de David fue para todos. Pero a veces somos nosotros el hermano de David y que le estamos diciendo a David y que estamos limitando y que no estamos creyendo en David. A veces eres tú el que no crees en nada de lo que está haciendo tu hermano o lo que porta de Dios tu hermano. A veces eres tú el que no crees que Dios puede hacer algo grande con el que está a tu lado. ¿Y sabe cómo a veces se nota eso? Sí, viene cualquier profeta y tú brincas y saltas y gloria a Dios. Y a veces alguien de aquí da una palabra más poderosa que ese de fuera. Pero como el otro de afuera, tú andas lambiéndole al de afuera. Y así, familiaridad. Y a veces damos por sentado la gente grande que Dios tiene a nuestro lado. Cuidado con la familiaridad. Y una vez yo le hablaba a los jóvenes de eso. La familiaridad hace que tú trates de tú a tú al que debes admirar y reconocer. Yo le decía una vez a los jóvenes: miren, a nuestros pastores, por el hecho de que ustedes los vean todos los días y tú los ves que Roque te pasa por el lado y que te trata de manera sencilla y Roque es sencillo, pero eso no quiere decir, no sé si me doy a entender, que por el hecho de que sea simple no quiere decir que tú tienes que tratarlo como simple. Roque y Elizabeth tienen su túnica. Y a veces la familiaridad hace que tú, son mis pastores, yo los veo todos los días ahí. Sin embargo, van a otro país, y en otro país se mueren por escuchar una palabra de ellos. A veces el de afuera valora la túnica. O sea, cualquierizamos al hermano de al lado porque lo vemos todos los días. Yo no sé si Uri está aquí, pero Uri yo la conocí en la universidad. Y Uri, maestra de administración, esa tipa... Eso es, ¿sabes? El alumno aquí, Uri anda 2 metros sobre el suelo. Porque cuando enseña su clase, la tipa es una monstrua.
Hay profesores de universidad que son cualquier, no, pero hay tipos cuando hablan, uy. Y lo que menos imaginé yo es que después iba a ver a Uris aquí ministrando en la iglesia. Y dice, oye, y cuando lo veo, yo no veo una hermanita más, es Uris. Es Uris. Me está pasando la servilleta, es Uris. Mentalmente bajamos y subimos a personas en nuestra cabeza. Y a veces estamos poniendo abajo gente que deberíamos tener arriba. Por el hecho de que tú los veas cada rato, por el hecho de que está... No sé si me están entendiendo. O sea, no debemos de dejar de admirar la túnica de color del que tenemos al lado, por el hecho de que a cada rato esté al lado. No sé si me dan de entender. Sefi tiene una túnica para enseñar y para compartir la palabra de una manera que tú te rías y lo disfrutes. Tiene una gracia especial. Y yo se lo he dicho, Sefi, ojalá Dante Gebel con un poco del flow tuyo. Pero quizás dices, esa es Sefi, la hija de la pastora. No, no es Sefi, la hija de la pastora. Tiene una túnica especial de parte de Dios. ¿A cuánto le ha dado, cómo se llama, discipulado la célula o discipulado o la clase de líderes? ¿Cuánto se le ha dado Sefi? ¿Alguno recuerda la clase de discipulado con Sefi? ¿No le gustaba? Tiene su forma, tiene su idiosincrasia, tiene su manera de que tú aprendas y no te aburres. Tú no vas a hablar 3 veces en lengua con ella, pero te vas a reír y vas a aprender. Pero a veces mira, mamá, que viene aquí, te habla 3 lenguas, que tú no entendiste nada, pero como te dijo, dame los códigos, dime aleluya para los códigos. Hoy en día la iglesia se está llenando del marketing. Del marketing. A veces mucha gente quema marketing que otra cosa. Y a veces estamos volviendo locos con gente de afuera cuando Dios tiene gente al lado tuyo que tiene un... A veces estás llamando a que vaya alguien a orar a tu casa cuando aquí hay gente con mucho poder para ir a orar a tu casa. Entonces vamos a admirar a quien Dios tiene al lado, que tiene algo grande, pero como lo vemos todos los días, le minimizamos o lo tomamos como un cualquiera, o no ponemos el valor que de verdad Dios le está dando. Y aquí hay un punto muy, muy específico. Dice que porque ninguno de sus hermanos creía en él. O sea, estaba en un lugar, yo creo que entiendan esto lo siguiente. Estaba en un lugar, ya Jesús había multiplicado el pan. Ya Jesús había estado con la samaritana, había predicado en Betesda, ya Jesús había caminado ya sobre el mar, ya había alimentado los 5,000, ya había hecho todas esas cosas y todavía sus hermanos no creían en él. Y estaba en un lugar y los hermanos como que le dijeron sus hermanos, sal de aquí y ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces ahí que dice, porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, si esas cosas hace manifestarse al mundo. O sea, la idea de lo que le están diciendo es como, sal para que, pero en forma como de burla. No porque creían en él. Y Jesús les da una respuesta, dice, entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Hay personas que Dios la marcó hace rato, que Dios la selló hace rato, que Dios los está trabajando, que Dios los está formando. Que tú no veas la grandeza en ellos no quiere decir que no la tienes, sencillamente todavía su tiempo no ha llegado. ¿Por qué trataron a David tan miserablemente? Su tiempo no había llegado. ¿Por qué trataron a José al menos? Su tiempo no había llegado. José fue para un momento especial donde la tierra iba a pasar por una sequía enorme. Y José fue a quien Dios plantó ahí para mantener a la nación completa con vida. En un momento, durante largos años de su vida, José fue un don nadie. Pero dado llegado su tiempo, José fue el segundo mayor del imperio de la tierra. Cuidado cómo tratas al de al lado.
Ten cuidado cómo tratas al de al lado. Ten cuidado cómo tratas al de al lado. Porque posiblemente tienes al segundo más grande de la tierra al lado y no lo sabes. Mira al de al lado, mira al de al lado. Mira al de al lado. Y ahora le vas a decir le vas a decir como le digo yo a los que me conocían hace 8 años atrás. Si usted me conoció hace 8 años atrás, permítame presentarme de nuevo. Dígale a que está al lado, en 8 años tendré que presentarme de nuevo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Piensa en lo que eres ahora, en lo que estás pasando, en lo que estás atravesando. Todo es parte del proceso para llevarte a otro nivel, a otro lado. A otro lado. Dios va adelante. David no sabía que Dios estaba adelante, que Dios le preparó al gigante para que él lo matara. Que incluso después Saúl comienza a perseguirlo sin él haber hecho nada malo. Dice, pero Dios mío, David se portó bien. Y aquí hay otra parte que te va a ayudar a entender porque hay gente a la que tú le vas a caer mal, quieras o no. David portaba la presencia de Dios, pero la presencia de Dios salió corriendo de Saúl y dejó el cuerpo de Saúl vacío. Y llegaron demonios y poseyeron ¿a quién? A Saúl. Entonces que aquí hay un problema. David y Saúl están trabajando juntos en el palacio porque lo puso al lado. Y David tocaba el arpa para calmarle los demonios a Saúl. Y como quiera Saúl lo intentaba matar. Yo sé, pero ¿por qué hay gente a la que yo he tratado bien que luego me clavan la espalda, me traicionan, a veces familiares, a veces gente del lado? Te voy a explicar por qué. Porque duele. Cuando hay gente a veces que comenzó contigo. Yo en mi proyecto recuerdo que hubo gente que decía, no, yo no creo en lo que está haciendo, yo no creo que como le está yendo. Y yo, Dios mío, pero yo le ayudaba a esa persona, yo era parte de su proceso, ¿por qué ahora le cuesta creer? ¿Sabe? Hay gente que va a creer en lo que Dios está haciendo contigo cuando la gente que ellos admiran te admiren a ti. Lo repito de nuevo, hay gente que va a creer en lo que Dios está haciendo contigo cuando la gente que ellos admiran te admiren a ti. Hay gente que está cargada de demonios. Karina, si tú estás llena de Dios, quieras o no quieras, le vas a caer mal al que está cargado de demonios. Yo sé que uno quiere a veces, como tú sabes, no caerle mal a nadie, pero que hay gente que está cargado de demonios. Que no es lo que tú digas, que tú portas gloria, tú portas unción, y cuando llegas y fluyes, el otro le pica, porque dentro tiene demonio. No es lo que tú dices o haces. Los que somos de Dios, acostúmbrese, va a haber gente que usted le va a caer mal. No porque tú quieras caerle mal, es que ellos están llenos de demonios. Y en el mundo, la mayoría de la gente, más de lo que usted cree, están llenos de demonios. Por eso a veces no van a soportar cuando tú hablas, cuando tú digas, cómo tú expresas, cómo tú declaras. Porque son Saúl cargado de demonios. Cuando tú adoras, cuando tú cantas, les va a molestar. Lo que tú haces les va a molestar. Pero a estos personajes, Dios los estaba preparando para un momento específico. Entonces esto me enseña dos cosas. Que Dios te haya llamado, que Dios te haya marcado, no quiere decir que no va a haber problema y que no va a haber dificultad y que no va a haber gente que no cree en ti. E incluso va a haber gente que va a atentar contra ti. Yo recuerdo una vez que estando en Miami durante la pandemia, alguien nos llamó y dijo, te voy a hundir, me dijo. Estando yo embarazada con Dioris allá nos quedamos y no pudimos entrar al país, sino que nos quedamos en Estados Unidos.
Y la persona dijo, te voy a hundir. Pero bueno que Dios le dijo, ¿y quién se cree esa persona? Esa persona se cree Dios. Dios el que sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Eso pensaba que me iba a hundir. Yo dije, sí, te apures. Vamos a hacer un evento aquí mismo en Miami. Rentamos un salón. Hicimos un evento con 500 personas. Que hubo gente que cogió ticket aéreo para llegar al evento. Nada más alquilar el salón costó $1 millón. Nada más alquilar el salón. Con comida y todo, un evento full. 500 personas. En Miami lo hicimos, de maldad. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, tú tienes que estar claro cuando Dios está contigo. Y dejar de hacerte la víctima. Ay, que me atacaron, que me dijo tal cosa. No. Tire para adelante, carajo. Si Dios está contigo, ¿cuál es el miedo? Vivimos en un mundo donde el del enemigo, el del diablo, quiere pisotear al que es de Dios. Y tú tienes que tener la armadura de Dios para confiar en lo que Dios dice de ti, no lo que el del mundo está diciendo de ti. Y a veces la idea de cristianos como que somos víctimas. Ay, ¿qué me hicieron? No, usted no es víctima. Usted es cabeza y no cola. Usted está por encima y no por debajo. Digo, eso es lo que yo creo, yo no sé usted. ¿Usted está claro de quién es Dios? ¿Usted está claro de lo que porta de parte de Dios? Entonces, ¿qué hace teniéndole miedo a lo que diga el del mundo? ¿Qué hace lloriqueando? Ay, que me dijeron esto. No, comienza a decir lo que Dios ha dicho de ti. Comienza a declarar lo que Dios ha dicho de ti. Comienza a confiar en la promesa que Él ha dicho de ti. Porque al final el que llevó a José y llevó a David donde lo llevó fue Dios, que lo fue dirigiendo y lo fue marcando y fue creando eventos y situaciones. Y aunque los mismos hermanos hablaran mal de Dios, fue parte del patrocinio de Dios para llevarlo a donde iban a llegar. Ahora, eso sí, cuando llega la bendición de Dios no es para abusar y maltratar, porque José no maltrató a sus hermanos después que Dios lo bendijo. David no maltrató a sus hermanos. Eso quiere decir que había una sanidad del corazón. Entiende sencillamente que ellos no van a verte como Dios te ve. Es sencillo, es difícil, yo sé, cuesta aceptarlo, pero yo aprendí con Jesús a no enfocarme en la opinión del que no cree lo que Dios está haciendo y enfocarme en lo que Dios está diciendo. A veces estamos demasiado enfocados en la crítica, en la opinión del hermano, cuando Dios te quiere enfocado en lo que Él está declarando sobre tu vida. Entonces, ¿qué hace cuando te enfocas en lo que está diciendo el hermano? Que te llenas de heridas. Pero cuando tú entiendes que Dios es que va llevando lo tuyo, y bueno, pero si a Jesús le pasó que sus hermanos no creían en Él, pues yo voy a dejar de perder el tiempo enfocándome en los que no creen en mí. Y voy a enfocarme en aquel que no me conoce, a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, en ser bueno en lo que Dios me está poniendo a hacer. Enfoca tu mente en hacer y volverte bueno en lo que Dios te está poniendo en hacer, no en la opinión de la gente. Porque primero la gente te va a decir que no puedes. Luego intentarán decirte cómo hacerlo. Y finalmente dirán, yo siempre supe que Él lo podía hacer. Entonces no te detengas por los Judas. Entonces, vertiente, cuando tienes si a Jesús le pasó que era el grande, que era el poderoso. Pero ¿sabe qué? Jesús no dejó de predicar porque sus hermanos no creían en Él. Jesús no dejó de salir de Judea, de Samaria. Jesús no se quedó en Belén toda la vida. Hay gente que ve a Jesús como un pobre crucificado, el pobrecito de Belén. No, Jesús es rico, millonario, poderoso, todopoderoso, el dueño del oro y la plata. Jesús no es ese pobre de Belén. Me encanta cuando la Biblia dice, Él se despojó a sí mismo por un rato. Se hizo como pobre, pero Él no era pobre. Y luego retomó todo su poder, ¿verdad? Luego retomó. Entonces, no te quedes con la mentalidad de Samaria. Y ve y gánate el mundo. Hay gente que no despega porque nada más está oyendo la opinión del de al lado. Es que posiblemente el de al lado no es el que tú vas a ministrar, es a otro de afuera, punto. Jesús no se quedó en Belén y en Samaria, salió a Judea. O sea, Jesús no se enfocó en convencer a sus hermanos.
Aprendí esa de Jesús. Jesús siguió tirando para adelante y siguió haciendo su ministerio y siguió hasta que llegó un momento cuando entró a la ciudad, todo el mundo estaba aplaudiéndole. Todos le estaban aplaudiendo. Los diferentes personajes que te he ido mencionando tuvieron dificultad con los de al lado. Yo creo que a veces Dios deja que eso sea así, porque a veces Dios necesita ponerte un contrapeso, o sencillamente para enseñarnos a confiar en Él. Y no quiero decir con esto que todos los hermanos son malos, no, porque no quiero necesariamente que es tu hermano, no, a veces gente de al lado, porque es muy fácil poner nuestra identidad conectada a lo que nos dicen los de al lado, y eso es lo que quiero dejarte bien claro. Tu identidad es lo que Dios dice de ti, no lo que dice tu mamá, no lo que dice tu papá, no lo que dice tu hermana o tu hermano. Lo que Dios ha dicho de ti es tu identidad. Porque hay hermanos muy buenos. Gracias a Dios yo he tenido la bendición de tener un hermano que es un maestro en la palabra. Si usted cree que yo soy bueno predicando, es porque no ha oído a mi hermano. Por cierto, tengo el honor de que hoy está aquí. Ponte de pie. Puedes sentarte. Y estaba ahí, estaba loco con la música ya viernes. Estaba loco con la música. Y dije, tenías que venir. Y sí, yo tenía pensado venir, parece que era de Dios hoy. Lo quizás para usted es algo normal, una música que suena bien, sí, todos los domingos suena bien. Vete a andar por ahí 30 iglesias para ver si toda la música suena bien. Te digo, familiarizamos. No, para que esa música esté sonando bien, hay una banda que se está entregando, hay un equipo de sonidistas, que Dios bendiga a los sonidistas. Hay un equipo fuerte. Y qué bueno que digo esto, porque hay gente que tiene una túnica que es especial para trabajar detrás de. Hay gente que hace un trabajo en esta iglesia que usted no lo ve todos los días, pero ese trabajo es el que hace que el que se ve pueda darse. Es muy fácil admirar al que está acá, pero hay un grupo grande de gente que tiene la túnica de hacer el trabajo tras bambalina, que tiene la túnica de hacer el trabajo de oración para que la gloria de Dios se derrame, que tiene el trabajo de organizar las cosas para cuando tú llegues todo esté prendido, encendido, ubicado. Hay un equipo, hay gente que tiene una túnica que no se la ve todo el mundo. Y entonces cualquierizamos y tratas como uno más al sonidista que está allá arriba. Porque no es quizás el que ministra acá, no, él tiene su túnica, respétalo, admíralo y quiérelo también, tiene su túnica. Entonces la prédica de hoy va en dos sentidos. Uno, cuando tienes la túnica, saber que tienes la túnica en una área y entender que la crítica no te puede detener, que tú tienes que hacer lo que Dios te llamó y que es normal que hay gente que no te va a creer en ti. Eso es normal y no te puede afectar emocionalmente. Escúchame bien, no te puede afectar emocionalmente que alguno no crea lo que Dios está haciendo contigo, punto, que no lo crea. Pero también el aprender que hay otros alrededor de nosotros que tienen una túnica y que tenemos que respetarla y admirarla y tener cuidado con la familiaridad. Que yo veo a Eufemio todos los días y que yo pueda estar tratando con Eufemio, no quiere decir que Eufemio y yo somos iguales, no. Eufemio tiene un nivel y yo tengo el mío, y así yo te estimo. De hecho, la Biblia dice, tratando al otro como más alto que tú. Entonces, cuidar la túnica del otro. Nardi, tú tienes tu túnica. Y a algunos va a caer mal y es normal. Y a veces dice, pero ¿por qué? Como Jesús tiene su momento. Tiene su momento. A veces es Dios quien no hace de una forma. Tú tienes tu túnica. Tú tienes la tuya. Porque no estarías aquí si Dios no tuviera una marca, un sello sobre ti. Tú tienes la túnica, papá. Sí, tú el del sombrerito. Tienes la túnica. Eliezer, tú tienes una túnica de parte de Dios. Pasa que Dios está trabajando en el largo plazo. ¿No, Alejandro, el del sombrerito?
Alejandro, tú tienes tu túnica. Cuando pusiste el post en Facebook, yo le dije a mi esposa, mira, ese tipo, yo trabajé con él en la clase de líderes. Y yo he visto poca gente con el denuedo, con la atención, porque hay gente que lo hace, pero otra cosa es la túnica. Tiene una gracia y conectaba y ya gente, pues así él tenía su flow. O no lo tenía, no, tiene. Él tiene un llamado, él lo tiene. Pero que Dios es tan bello, es tan lindo, que Dios no es como nosotros. Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Y ahí donde la macamos, que estamos criticando a David, estamos criticando al que te va a matar gigante, estamos criticando al que después tú vas a comer de la mano de él. Estamos juzgando. A veces la envidia nos hace criticar a gente que deberíamos estar admirando. La envidia nos hace criticar a gente que deberíamos estar admirando. Lo vuelvo y lo digo. ¿Sabes que la envidia es cuando ves que Dios bendice a otro y algo como que te pica? Mira, el que es de Dios, cuando ve que Dios bendice a otro, se alegra. Dios le dio esto, ojalá le dé más. Dios le dio un viaje, ojalá le dé más. Pero si cuando a alguien le va bien en algo, a ti te pica algo, mire, aún sea por las redes que usted lo vea, cuidado, la envidia te está tocando la puerta. La envidia te está tocando la puerta. Valore la túnica del que está a su lado. Valore la túnica del que está a su lado. Porque hay cargas que usted no ve con lo que está luchando el otro. Usted no ve a veces la batalla que está librando el otro. A usted no ve las luchas que está teniendo el otro para hacer la función que está haciendo. Y es muy fácil de criticar. Es muy fácil decir, se debería hacer de esta manera. Cuando tú no tienes la responsabilidad, siempre es fácil hablar. Y déjeme decirle algo, a veces hay problemas que Dios lo está dejando que pasen. A veces hay cosas que suceden que el líder no quiere que suceda y Dios lo está patrocinando porque va a sacar de ahí 3 o 4 y va a botar 5 y 7. Y yo aprendí algo, no le meta la mano a lo que Dios está tumbando. A veces hay cosas que Dios la está tumbando. Algunas cosas se van a caer. Usa fue a meterle la mano al arca, Dios estaba tumbando el arca, no le meta la mano. Y otra, ten cuidado a quien ayudas. Esa me la enseñó mi pastora y se la paso a usted ahora. Que Dios te bendiga, que tu túnica florezca y que Dios ensanche tu territorio, no quiere decir que ahora tú tienes que venir a ayudar a todo el mundo, porque se asume eso, que tú tienes que ser bueno y tienes que ayudar a todo el mundo. No, y se lo voy a demostrar que no. Aún para tú ayudar, tienes que tener la dirección de Dios. Porque hay gente, Yaviani, que Dios los está humillando por arrogante. Y tú no puedes venir a darle palabra de aliento al que Dios está humillando. ¿Me entendió? Pida dirección para ayudar, aún gente de su familia. Porque hay gente que Dios lo tiene en un proceso con lo tal y cuando, por lo arrogante que fueron. Y viene tú a ayudarlo. Sea sabio y no se deje manipular. Cuando Dios te bendiga, así como el que te dio la bendición fue él, pídele dirección a Dios para ayudar también. ¿A quién vas a ayudar? ¿A quién le vas a dar una palabra de aliento? ¿A con quién voy a aportar? Porque viene mucha gente privando de ti. Después que Dios bendice, ahí todo el mundo aparece. El que no creyó aparece. Hasta el que no estaba aparece. Y cuando estés en ese nivel, déjate dirigir también por Dios. Porque a veces recibimos la bendición, Dios me dio la bendición y luego la reparto a quien me da la gana. A quien Dios te dirija. ¿Me entendieron eso ahí? Cuando Dios te bendiga, también pide dirección a quien vas a ayudar. Porque hay gente que Dios la está procesando y usted tiene que dejarla que Dios la procese. Así que la idea de hoy, valora la túnica que Dios ha puesto en ti, reconoce tu identidad y quién eres en Dios. Y número 2, valoremos la túnica de otros. Aquí hay mucha gente especial de Dios, no cualquierice. Aquí hay mucha gente. Julio, te bendigo. Tú tienes tu túnica también.
Y a veces, ¿sabes cuándo valoramos la túnica del otro? Cuando no la tenemos. Cuando ya no está a tu disposición. ¿Sabes cuándo mucha gente va a valorar las prédicas de la pastora? El día que no pueda darte una prédica. Que dirás, wow, yo recordaba cómo ministraba. Muchas veces la gente valora las cosas cuando ya no las tiene. Como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No asumamos las cosas, no demos por sentado las cosas. Que hay gente que están a nuestro lado que mañana no va a estar. Valoremos a quienes Dios ha puesto a nuestro lado. Valoremos a quien Dios ha puesto a nuestro lado. Porque hay personas que se han ido que dirán, wow, si yo hubiera sabido que se iban a ir tan pronto, los hubiera valorado más. Y yo creo que estamos entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? A veces damos por sentado a que tenemos al lado. Es más, a veces damos por sentado hasta la pareja que Dios nos ha dado. Estamos por sentado porque ya lo vemos todos los días. Mira, que sea tu pareja no quiere decir que no tiene una túnica de parte de Dios. ¿Sabe cuánto no daría lo que fuera por recuperar su familia? Que un accidente lo separó, que un evento, que algo cambió en sus vidas, o que un problema llegó y lo separó. Y a veces damos por sentado que ese regalo que Dios nos ha dado está ahí todos los días. Dios lo puede quitar mañana. Tu pareja puede que mañana no amanezca viva. Entonces tendrás que decirle a Dios, wow, Señor, ahora sí extraño hasta la forma como se burlaba de mí. Admiremos la túnica aún. Ahí donde voy, admiremos la túnica. Que sea tu pareja no quiere decir que Dios tiene algo especial con ella o con él. Valoremos la túnica. Y somos tan fácil de criticar cuando alguien lo está haciendo mal en un ministerio. Pero yo quiero que a partir de hoy usted también diga lo bueno. ¿Hay alguien aquí que está haciendo un buen trabajo? ¿Usted cree que hay alguien aquí que está haciendo un buen trabajo? ¿Usted tiene en mente a alguien que tú dices, mira, eso lo está haciendo bien? Propóngase decírselo. Propóngase decírselo. Mira, estás dirigiendo bien el ministerio de hombres. Mira, estás dirigiendo bien el ministerio con el de pared. Te veo ahí fajada con el ministerio de ir a la cárcel. Felicidades. Y te felicito, Fidel, por el trabajo que estás haciendo con lo de la cárcel. Te felicito de corazón, de adentro. Porque hay ministerios que no son tan aplaudidos, que no se ven. Mira, que hay mucha gente haciendo cosas muy buenas. Digamos más lo bueno que está haciendo el otro. No asumamos que por el hecho de... O sea, no asumamos que por el hecho de Sefi ser hijo de la pastora y Omar ser hijo de pastores tengan que estar aquí. No asuma eso. No asuma eso. Son muchas las iglesias donde los hijos de los pastores están sueltos. ¿Se entendieron? En vez de que eso sirva de presión, debiera de servir, decir, mira, valoro tu presencia en cada servicio. Porque aunque usted no lo crea, ser hijo de pastor es un reto muy pesado. Una vez me dijo, no, que tú tienes flow como pastor. Y dije, no, yo no puedo ser pastor. Así claro se lo dije. No. Los pastores aguantan demasiado para mí. Demasiado. Entonces, estime y valore. Ser pastor de una congregación como esta, ¿tú crees que es fácil? Tú te vas para la casa tranquilo, pero el pastor tiene la responsabilidad ahí. Tú te acuestas a ver 3 series de Netflix sin importarte qué va a pasar el domingo que viene. El pastor está pensando en el servicio del que viene, el otro del que viene, el otro del que viene. Valoremos. Valoro, Sefi, tu esposo, que ustedes estén aquí. No doy por sentado que ustedes tengan que estar por acá. Yo sé que uno a veces, yo sé lo que quererle correr a lo de Dios. Yo sé lo que querer, sí, lo de Dios a veces no es tan sencillo como la gente llega a creer. Yo lo entiendo. Valoramos, ¿verdad? Valoramos. Y nos es grato. Porque yo sé
Yo sé que no es un maíz, que a veces tú quisieras hacer la cosa como te da la gana, pero el rango te dice, espérate, que respeto su túnica, Nardi la Omar. Sea como él, Dios tiene un tiempo. Hay gente que Dios la guarda por un tiempo. Es más, quiere que te diga algo. Hay gente que Dios las atonta por un tiempo. Y cuando llega el momento, Dios les hacía al cerebro de ellos. Y se encienden y te pasan a 300 por kilómetro por hora. Y te lo digo con humildad. Tú sabes la gente que yo vi aquí, que ahora yo lo veo aquí. Y te lo digo con humildad, sin arrogancia. Pero identidad no es arrogancia. Puedo ir a cualquier país del mundo y ahí hay alguien que quiere juntarse a comer conmigo. Cualquier país del mundo, hasta China. Llegó mi tiempo donde Dios le metió acelerador. ¿Sabe que yo vi a todos mis amigos casarse primero que yo? A todos los vi casarse primero que yo. Le digo para los que están solteros. Los vi a todos casarse primero que yo. Muchas amigas, y yo, pero Señor, ¿qué es lo que es? Mira, confía en lo que Dios está haciendo, aunque parezca que Dios está perdido contigo. Yo recuerdo una etapa de mi vida que yo sentía que ese departamento estaba cerrado para mí. Dios me hablaba de todo, menos de amor y mujeres. Yo sentía que estaba cerrado ese departamento para mí. Dios me hablaba de todo, pero no me hablaba de lo que yo quería que me hablara. Me recuerdo una ocasión que con una Marta Morena oí la canción del Sonido del Silencio. Háblame, Señor, amargado, que el Señor no me hablaba. Háblame en el sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Venga, que haya noche triste. Yo sé lo que otro casarse primero que tú. Y yo sé lo que ve a los otros montarse primero que tú. Y yo sé lo que ve a todos los amigos tuyos viajar primero que tú. ¿Y tú cómo has quedado? Pero cuando Dios dijo voy para allá. A veces eres sencillamente un David, un José que está en el calabozo de Egipto. Pero eso no quiere decir que va a llegar tu tiempo para ir a gobernar. Tienes la túnica y vamos a valorar la túnica de Dios y admirar la túnica de los demás. ¿Alguien te pasó? Felicítalo. Porque eso es de Dios. Porque si Dios decide presionar los botones a favor de Yaviarni y a mí me genera envidia lo que está pasando con Yaviarni, yo estoy yendo contra Dios porque es Dios que la está patrocinando, es Dios que la está moviendo, es Dios que la está impulsando. Y yo hablando disparate de Yaviarni, estoy yendo porque es Dios que lo está haciendo. Sin usted darse cuenta, usted puede estar yendo contra el designio de Dios. Ay, pero ¿por qué ponen a liderar el grupo a esa? Y si a Dios le dio la gana pone a esa, que para ti es bruta, pero Dios la está preparando. Porque en 2 años va a ser una montra predicando la palabra de Dios. Pero Dios la está poniendo desde que es medio lenta, Dios la está poniendo ahí a que predique. Pero tú quieres ser el que controle el colmado. Mira, este colmado es de Dios. Punto. Y Dios es que sabe en qué va a convertir a cada quien. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Y de corazón te pedimos, ayúdanos a ver la túnica del otro y a admirar la túnica del otro, Señor. ¿Cuántas veces queremos recibir el agrado, recibir el aplauso, pero olvidamos mirar la túnica del David que tenemos al lado, del José que tenemos al lado, del Jesús que tenemos al lado? Haznos una iglesia que nos amemos, que queramos, que tratemos al otro con más estima, con más alta estima. Haznos una iglesia donde admiremos lo mínimo bueno que haga el otro. Donde reconozcamos y digamos lo mínimo bueno que haga el otro. Gracias por todo el que está acá esforzándose. Aquellos que tienen una túnica que nadie los ve, que están detrás de un sonido, que están detrás de montar el equipo. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias por Alejandro que ha venido hoy, porque tienes un trato especial con él. Y porque tú nos levantas y porque tú nos das una nueva oportunidad
Porque cuántas veces hemos caído, aún estando dentro, Señor, hemos caído y estamos peor que el que está afuera a veces. Y tú nos das una nueva oportunidad. Gracias porque lo que somos tuyo, tú nos marcas, nos persigues, nos abrazas, nos enamoras y nos traes. Gracias por elegirnos, por poner en nosotros gracia para hacer algunas cosas, por poner en nosotros el don, el talento. Gracias porque no merecemos que te fijes en nosotros. Hoy te doy gracias por mi hermano, porque muchas veces lo usaste a él para enseñarme la palabra. Para cuando yo estaba medio loco en la palabra, y la enseñanza de él fue la que usaste para bendecirme a mí. Para cuando yo no entendía lo de la bendición de Dios, a él fue que lo usaste para darme una palabra. Para cuando yo estaba en que no diezmaba ni quería saber de diezmar, fue a él que tú usaste para enseñarme que sí tenía que diezmar. Gracias por esa gente que tú usas. En una sencillez de una sala, en una sencillez de una conversación, pero son maestros de la enseñanza. Gracias por los pastores que nos has dado. Gracias de corazón por ellos. Gracias, Señor, de corazón por ellos, porque quizás si yo estuviese en la posición de ellos, no estaría cogiendo lucha con tanta gente loca. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has cedido. Hoy valoramos y reconocemos a cada líder de este ministerio, a cada persona que está en un grupo dirigiendo, a cada uno del que está preparando una comidita, una silla para una célula. Hoy reconocemos y admiramos a cada uno que está poniendo su granito de arena para que este ministerio sea casa de restauración. Te damos muchas gracias, Señor, y enséñanos a tener los ojos listos para reconocer y decir y admirar lo bueno que está haciendo el otro. Que Dios le bendiga. Si hay alguien que desea reconocer al Señor hoy, si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, yo no tengo la túnica para evangelizar. Yo tengo la túnica para ministrar a los que son de la casa. Pero reconozco a todo el que evangeliza. Yo soy malo en eso. ¿Ves? Dios no nos da todo. Así que Dios les bendiga. No sé si el hermano que prosigue.